Buenas noches, mi nombre es Luis Antonio Velasco, estudiante de la UNAD en Sistemas Dinámicos. En este momento nos piden hallar en etapa 1 modelar un sistema dinámico en el dominio del tiempo. Escogí el ejercicio número 1 y por lo cual pues empezamos a desarrollarlo. Dice para este circuito, dice para el circuito seleccionado desarrollar el siguiente actividades teóricas para encontrar el modelo matemático del sistema en el dominio del tiempo. Hallar el modelo matemático del sistema dinámico mediante una ecuación diferencial. Segundo, dice representar el modelo dinámico, el modelo matemático en el espacio en el espacio de estado mediante variables de estado. Determinar las matrices de controlabilidad y observabilidad del sistema linealizado. Y de acuerdo a esto, teniendo en cuenta esto, pues ya generar un diagrama de bloques que represente el modelo matemático del sistema y luego subirlo al simulador MATLAB para simular el diagrama de bloques. Entonces, como les decía, escogí el ejercicio número 1 de un RCL. Entonces, para hacer un análisis del circuito hay que hacer la modelación matemática. Tiene como característica principal que hay un inductor y un condensador. El objetivo es hallar el comportamiento del inductor y del capacitor. Podemos hallarlo en un nodo, por decirlo aquí. La cantidad de corriente que sale debe ser igual a la cantidad de corriente que entra, ¿sí? La corriente IR, como la vemos aquí, es la corriente que entra. La corriente que sale la podemos representar por el inductor LI para el inductor y C1 y C que sería para el condensador o capacitor. Entonces, para hallar la corriente del inductor se analiza la malla en la que se encuentra el inductor y el capacitor, donde podemos asegurar que la caída del voltaje en el capacitor será igual a la caída de voltaje en el inductor en serie con la resistencia. Aquí aplicamos la fórmula de voltajes y tenemos ya la primera fórmula. La caída de voltaje en el inductor y en la resistencia se denominan como aquí está la segunda fórmula que vamos a aplicar, que es BL, y aquí empezamos a aplicar ya lo que es derivadas. Entonces, reemplazando en 1 y despejando, se obtiene que la derivada de voltaje de C sobre L es y menos IL sobre R2 sobre L nos da la segunda ecuación. Aquí tenemos la primera ecuación, acá tenemos la segunda ecuación. Para calcular el voltaje en el capacitor se analizan las corrientes que entran y salen al nodo, donde IR1 es igual a IL más IC. La corriente del capacitor y en R1 se definen como está aquí en la fórmula, ¿no? Que IR1 igual a B1 menos B sub C sobre R1. Con la corriente en el inductor es una de nuestras salidas. No es necesario reemplazarlos combinando estas dos ecuaciones. Se obtiene que la ecuación número 3, que es una derivada de voltaje sobre voltaje C, en el tiempo, que es igual a voltaje sub 1 sobre CR1, voltaje sub C sobre CR1 menos IL sobre C. Las tres ecuaciones, las ecuaciones 1 y 3 se definen como las ecuaciones diferenciales que describen el sistema dinámico. Con eso ya terminamos el punto 3.1. Dice el punto 3.2 que la representación en el espacio de estado. Para representar el sistema en el espacio de estado se seleccionan las variables de estado que describen el sistema, como las variables de estado y respectivamente. Se hace la U a la entrada del sistema B1 y E y L, B, Y y BC las salidas del sistema Y1 y Y2.
respectivamente, sustituyendo en las ecuaciones diferenciales del numeral se obtiene. Entonces aquí ya tenemos las ecuaciones, entonces ya despejamos, decimos que esta x.1 es la derivada su 1 y la derivada 1 y x.2 que es la derivada 2. Entonces aquí ya tenemos que la u es la entrada y las y son las salidas, ¿no? Las variables de estado son la información relevante del sistema. Entonces tenemos que x1 es una corriente interior y x2 b del inductor y x2 es la corriente, el voltaje del capacitor. Aquí ya empezamos a ver, a generar, entonces el sistema de espacio de estado queda con unas matrices, entonces donde la matriz A, la derivada se llama matriz por variables de estado. Entonces empezamos a dilucidar aquí un poco. Tenemos ya la R, sacamos la matriz colocamos R2 sobre L y 1 sobre L, 1 sobre C y menos 1 sobre CR1. Y esta aquí serían para nosotros en este momento las variables de estado, ¿no? Entonces aquí tendremos una matriz A, aquí tenemos una matriz B y aquí tenemos la entrada. Igualmente hacemos con las salidas, ¿sí? Las salidas donde tendremos una matriz C y una matriz D. Y con esto estamos dando respuesta al ejercicio 2 también nos dice el ejercicio 3 que las matrices de controlabilidad y observabilidad. Entonces la matriz de controlabilidad se puede calcular como K igual a B de A por B. Entonces tenemos de A por B, ¿sí? Y la matriz de observabilidad se puede calcular como O igual a C, que es esta partecita aquí, por CA. Entonces ya transcribimos eso al programa MATLAB. Entonces le damos los valores de acuerdo a lo que establecía el esquema inicial, en donde nos dice que nos menciona acá ya unos valores dentro del mismo circuito, ¿no? Entonces estos circuitos tienen valor de la resistencia, el capacitor de 3, L de 2, una resistencia 1 de 2, una resistencia 2 de 3. Sacamos la matriz como la estaba allá, que menos RL menos R sub 2 sobre L menos espacio o coma de 1 sobre L, y la otra parte de 1C 1 sobre C menos 1 sobre R1 por C. Y aquí estamos definiendo ya las partes de las matrices, ¿no es cierto? La B, la C y la D. Entonces ya empezamos a generar. Lo otro que nos piden aquí, las derivadas, bueno, nos piden aquí la parte, empezamos a observar que podemos darle aquí el comando para que nos saque algunos cálculos. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Entonces le damos enter y escribimos, le damos a ejecutar primeramente. Entonces aquí ya está el archivo MATLAB que escribimos, por decir algo, la controlabilidad sí, ok, aquí está. Y me queda que al escribir, entonces nos dice que si está dentro del rango
y este rango es completo, y el rango son las diagonales en esta matriz. Esto se observa la controlabilidad. Asimismo podemos escribir la observabilidad. Vamos a ver, observabilidad, y también nos dice que está dentro del rango. La función de, podemos decir que esto es una función de transferencia, la anotamos acá. Entonces el programa MATLAB se calculan las matrices de controlabilidad y observabilidad, y aquí nos está explicando qué es la controlabilidad y la observabilidad. La parte 4, para generar el diagrama de bloques que describe el sistema en el espacio de la frecuencia, se utiliza MATLAB para pasar el sistema de espacio de estado a función de transferencia, donde la función de transferencia está definida como G. Utilizamos esta fórmula, ¿no?, donde se obtuvo las funciones de transferencia. Entonces aquí tenemos la primera función de transferencia, es decir que podríamos decir que el voltaje pues lo aplicamos en dos subsistemas, ¿no? Subsistemas, es decir, hay un subsistema en el este, pero aquí lo estamos dividiendo en dos subsistemas, el uno para Y1 y el otro para Y2, por así decirlo. Aplicamos también MATLAB y le decimos G, y G mayúscula, perdón. Entonces él aquí ya nos está dando el dato de G mayúscula. Aquí tenemos el primer dato, sería Y1, y el segundo dato que sería la salida Y2. Estos datos pues los ponemos acá, y aquí ya lo podemos expresar en el diagrama de bloque. Lo que decíamos, tenemos un voltaje que lo podemos representar con una salida Y y una salida Y2. Bueno, eso es todo, y aquí ya está la simulación. Aquí se puede decir que el resultado del sistema de simulación para una entrada de 5 voltios utilizado es el siguiente. Aquí estamos diciendo expresa como operaciones, ya hablamos de el primero diferente del voltaje, o sea que al principio se empieza con una diferencia de voltaje del capacitor que es 0, desde aquí, como un circuito cerrado, pero a medida que se carga se hace una diferencia de voltaje de 0.6 más o menos, 0.6, que esta ya se comporta como un circuito totalmente abierto. Se observa que la salida de la fuente de corriente, la diferencia de voltaje, se carga el capacitor con una diferencia de potencia de 0.6, es lo que podemos concluir en esta parte, ¿no? Bueno, gracias.